además está decir, pero en este caso tenemos a un macroeconomista, especialista justamente en salarios, inflación y mercados financieros. Con todo esto te digo y lo presento al director de SP Consultora, Federico Pastrana. ¿Cómo está, Federico? Nancy Pasos te saluda. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero es contarte que nosotros, como está obviamente Leandro sentado con nosotros, él nos viene advirtiendo que hay un montón de números que el gobierno da como, uy, miren qué bueno esto que está pasando, pero que no son tan así. El último número que apareció como gran noticia es el repunte o supuesto repunte de la actividad económica, un 3,5% para el mes de marzo. ¿Qué lectura haces vos, Federico, sobre este número? La verdad que ese número es lo que expresa es algo que en la economía argentina está pasando mucho, que es, por un lado, la heterogeneidad, es decir, que hay sectores que les va muy bien y sectores que les va muy mal, y por lo tanto, cuando vos ves un promedio es complicado, porque el promedio no es representativo, la situación general, porque básicamente a algunos les va muy bien y a otros no. Y en segundo lugar, de la volatilidad, es decir, si vos, no sé, por ejemplo, ves los salarios públicos, el último indicador de salarios públicos subió 5%. Entonces vos decís, por mes. Entonces digo, uy, los 5% por mes se recupera muy rápido. El mes pasado subió 0,6%. Entonces, ¿qué estás teniendo? Estás teniendo que los indicadores no están reflejando lo que pasa específicamente en ese mes, ¿sí? Porque el mes pasado por ahí cayó mucho. Entonces, tenés volatilidad, es decir, sube mucho un mes y baja mucho otro mes. Básicamente nuestro diagnóstico de consultora es que la economía está estancada, ¿sí? Tiene una tendencia al estancamiento de la economía y que los promedios hay que tomarlos con mucho cuidado. Vos decís estancada, pero claro, lo que tiene que haber entonces es una especie de estancamiento acerruchado. Es decir, sube y baja, sube y baja. De hecho, los estancamientos suelen ser acerruchados, exactamente. Suele pasar eso, no es que es una línea que está siempre igual, sino que por ahí un mes sube, otro baja, un mes sube, otro baja. Fíjate que por ahí hasta pasa, de hecho pasaba en el 2022 y 2023, donde decía, estamos en un récord claro, estás en un récord, tocaste el récord y después caes, y después volvés a tocar el récord y después caes. O sea, lo que está pasando es que no puedes superar el récord, y eso es un poco lo que pasa. En el marco, Nancy, de que vos tenés una economía en donde a ciertos sectores como la minería y el petróleo que están teniendo un boom, ¿no? Entonces, claramente, claro, vos mirás el indicador y decís, uy, mirá lo que pasa a este sector, mirá, crece 17%. Y decís, bueno, claro, hay un boom ahí. Y después, si vos corres ese indicador, claro, te aparece esta lectura más del estancamiento, ¿no? Igual lo que yo te digo es una cosa, también es cierto algo, ¿no? El presidente se la pasa diciendo no hay plata, el ministro de Economía, tengo entendido, le dijo lo mismo a los industriales esta semana, y sin embargo, de golpe te avisan o anuncian como gran anuncio que sacan retenciones al agro, que posiblemente el agro las necesite y está perfecto. El problema es cómo reparten lo poco que hay. Y cada vez más lo reparten para la de arriba. Esto sin lugar a dudas, digamos, acá hay un problema más, yo creo que hay un problema, obviamente que hay un tema distributivo, o sea, hay una cuestión clara en la economía, que esta economía pasó un momento de mucha inestabilidad, un momento en donde bajó la inflación, ahora esa inflación, si vos mirás en los últimos 10 meses, tuvo un sendero de mucho crecimiento, y eso llevó a que muchos sectores no acompañaran esa inflación y tuvieron una caída muy grande, ¿sí? Entonces, y vos ves eso en las paritarias, en los salarios de convenio, y ves muchos sectores que efectivamente están muy mal. Entre ellos, quienes están, bueno, los que están más relacionados con el Estado, ¿sí? Son los sectores que más se ajustaron y que el gobierno llevó un ajuste muy grande. Ahora, al mismo tiempo, vos ves sectores que son ganadores, ¿sí? Del modelo, como este que te decía, petróleo y minería, sin lugar a dudas, o sectores que no se ajustaron tanto. Ahora, la agenda del gobierno para atender esa situación no es, bueno, vamos a ver qué hacemos con los sectores que cayeron más para igualar un poco la cosa, sino es, bueno, mira, el mercado tiene que decidir, yo me corro, ¿y mi agenda cuál es? Bueno, yo creo que la economía le va a ir mejor si quito impuestos, y siguen en esa tesitura, y al mismo tiempo necesito tener superávit fiscal. Entonces, si vos quitas impuestos y necesitas tener superávit fiscal, la consecuencia es que el gasto no puede subir, y por lo tanto, es bastante lógico que anuncien, por ejemplo,
que corran el potenciar trabajo, o sea, que termine de desaparecer uno de los programas más populosos en términos de política social. Entonces dicen, bueno, ahora vamos a vouchers educativos. Y de repente vos ves cómo ese gasto social, en un momento en donde la economía no se está expandiendo, el gasto social sigue deprimido en niveles 40% menores a los que había entre 2022 y 2023. O sea, vos tenés una redistribución del gasto público muy, muy grande en el marco de problemas claros en términos socioeconómicos, y que el gobierno tiene una agenda como que si no existiera mucho ese problema, o que ese problema se va a solucionar solo con una agenda muy macro y una agenda más de el ajuste del déficit fiscal. Bueno, se ve en la historia, está muy probado que ella tiene grandes problemas, y los problemas empiezan a aparecer cuando esos sectores perdedores o los sectores que están estancados dicen, che, mira, esto no mejora, y hay un deterioro en las expectativas. Nosotros creemos que estamos más o menos sentados en ese momento en donde se empiezan a deteriorar todas las expectativas, tanto de empresarios, de trabajadores, de sectores que nos votaron, etcétera, etcétera. Federico, estamos hablando de Federico Pastrana, el director de CP Consultora. Otra de las informaciones o de las novedades de esta semana, si se le puede llamar novedad, es que apareció el presidente del Banco Central, me olvidé el nombre ahora, pero recién me lo acordaba. Bausili. ¿Cómo se llama? Santiago Bausili. Bausili, ahí está. Bausili diciendo que no va a haber modificación, por lo menos a la vista, en términos de el tipo de cambio, ¿no? Y que no se va a abrir el cepo para las empresas. Esto lo que hizo es que el mercado, de alguna u otra manera, que boludos no son, entendiera que el gobierno va a mantener este tipo de cambio, o va a intentar mantenerlo por lo menos hasta las elecciones. ¿Cómo está influyendo la política monetaria de este gobierno y cuán parecida es a la que tuvimos, por ejemplo, con la convertibilidad? Bueno, me hiciste dos preguntas que son para 2 horas cada respuesta, ¿no? No, 1 minuto para cada respuesta. La discusión de la convertibilidad está para largo. Voy por lo primero. Primero. La política monetaria de este gobierno es una política monetaria que está lejos de lo que dicen. Lejos de lo que dicen. Lo que dice el gobierno es que tiene una política monetaria muy ruda, ¿no? Muy fuerte, contractiva, porque quiere atacar la inflación. Y como la inflación tiene un origen monetario, el gobierno lo que debería estar haciendo, dado que aceleró la inflación, es subir la tasa. ¿Sí? Subir la tasa de interés para tener una política que es lo que se hace en general en casi todo el mundo, en el marco de metas de inflación u otros esquemas, pero básicamente en el marco de metas de inflación, en donde si vos tenés más inflación, subís la tasa de interés para enfriar la economía y que eso lleve a que baje la inflación. No, bueno, bárbaro. ¿Qué hizo el gobierno? Bajó las tasas. Bajó las tasas. En los últimos meses bajó las tasas. ¿Sí? La inflación subiendo y bajó las tasas. Che, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser? No, bueno, lo que está pasando es que cuando en esta economía sube la inflación, bajo este programa económico, si sube la inflación, bajan los ingresos. Y como somos un país con 50 millones de habitantes y sectores medios que todavía siguen siendo importantes, es decir, no somos un país de África subsahariana, somos un país de América Latina que se está latinoamericanándose con un sector medio relativamente más alto, con ingresos medios más altos que otros países. Bueno, miren, promedio, cuando claro. vos subís la inflación en este tipo de países, lo que pasa es que se deprime la demanda interna, se deprime el consumo y la economía tiene problemas. En el marco, además, de que había subido mucho el crédito. ¿Sí? Claro, vos hacés subir el crédito, pero si los ingresos no suben, la gente tiene problemas para pagar los créditos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Efectivamente, cuando subió la inflación en mitad de 2025, problema para pagar los créditos, caída de ingresos. Perfecto. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, voy a bajar la tasa para que vuelva los créditos. ¿Y qué pasó? Bueno, estamos en un escenario, nosotros en una nota periodística, escribimos y dijimos estamos en un escenario parecido al de trampa de liquidez. Es decir, el gobierno hace una política en donde no contrae, sino más bien expande, diciendo, bueno, voy a expandir el crédito, pero tiene problemas, que es que ese crédito no llega. ¿Por qué? Porque los bancos no prestan. ¿Por qué los bancos no prestan? Porque los bancos, como bien me dijiste, no son boludos, como nadie es boludo en economía. ¿Por qué le va a prestar el banco a alguien que no le va a devolver el crédito? Bueno, lógico. Totalmente. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que el gobierno hace una política monetaria diciendo, quiero expandir para que haya más crédito y no aumenta el crédito a las personas. Con lo cual seguimos en el estancamiento. ¿Sí? O sea, ahí tenés un problema que es impotente la política monetaria para generar una expansión económica. En este contexto. Entonces, bueno, eso complica los planes del gobierno, porque el gobierno apostó a la política monetaria para efectivamente expandir.
Fernando, dejamos para la próxima, obviamente, que me expliques las diferencias y cosas parecidas a la convertibilidad, porque si no me comes todo el programa. Te mando un beso grande. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estás escuchando El amor es más fuerte. El amor.